el año de 1958, la sociedad Watchtower publicó un artículo comentando acerca del pueblo irlandés, un pueblo católico controlado totalmente por la Iglesia Católica, afirmando en ese artículo de la Atalaya de 1958 que los clérigos no les permite a los irlandeses católicos escudriñar la Biblia, ni leer otros libros acerca de la Biblia para hallar la verdad, porque eso significaba una carencia de fe en las enseñanzas impartidas por los líderes de la Iglesia Católica y una desconfianza a sus clérigos líderes, y por ese temor de ser vistos mal por parientes, amigos y vecinos que van a la Iglesia Católica, los irlandeses no se atrevían a tener un pensamiento independiente, ni a leer la Biblia católica directamente, puesto que la Iglesia Católica se los prohibía y que los irlandeses católicos no hacían nada para remediar esto e investigar y pensar por sí mismos para hallar la verdad tan solo por temor a la Iglesia Católica. Y que la verdad hace realmente libre a las personas. Y que los testigos de Jehová eran los únicos que fomentaban a los católicos irlandeses romper las cadenas que su Iglesia Católica les había impuesto para no tener un pensamiento independiente y de no investigar la Biblia por ellos mismos ni leer ninguna literatura bíblica. Y que los testigos de Jehová eran los únicos que fustigaban a los católicos irlandeses a tener un pensamiento libre e independiente. Leamos pues qué dijo la sociedad Watchtower en la siguiente Atalaya de 1958, del 1 de agosto, página 460 en inglés. Traduciré para ustedes. Y se lee así como sigue. Desde la infancia a los irlandeses se les ha enseñado que todas las religiones del mundo se oponen a su religión, que la de ellos es la única que tiene el derecho divino de existir, que todas las otras religiones son meramente toleradas y que continúan a través de la tolerancia benevolente del clero católico. Se les enseña que el conocimiento de la Biblia no es necesario para los cristianos, solo un estricto apego a las creencias de la Iglesia y a sus líderes religiosos es lo más importante. Para mantener a sus rebaños de leer literatura bíblica, el clero les dicen a sus feligreses que es comunismo. Esto parece asustar a sus feligreses lo suficiente para que ellos no investiguen por sí mismos. El miedo tiene una gran influencia sobre la gente. La gente tiene miedo de lo que sus vecinos, sus amigos, familiares y miembros del clero podrían pensar de ellos si llegaran al punto de leer la Biblia por sí mismos. Durante siglos, los clérigos han dominado sus vidas, les dijeron lo que pueden leer, lo que deben creer y hacer. Para hacer una pregunta religiosa es una demostración de la falta de fe en Dios y en la Iglesia de acuerdo con el clero. Como resultado, los irlandeses hacen muy poco para tener un pensamiento independiente. Son víctimas de los clérigos y del temor, pero la libertad está a la vista. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva, y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones de el corazón. Este todopoderoso agente liberador ha penetrado en la tierra de los irlandeses y está provocando un despertar más que bienvenido. Recientemente, un sacerdote católico comentó que los testigos de Jehová están haciendo más para animar a los católicos a leer la Biblia católica que cualquier otro grupo. Esto es muy alentador, porque el conocimiento bíblico trae la verdad y es la verdad que hace libres a los hombres. Teniendo esto en mente, podemos ver un nuevo amanecer, una nueva era para la República de Irlanda, Hebreos 4, 12, Juan 8, 32. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, antes de pasar a comentar este artículo de la Atalaya de 1958, quiero hacer extensivo mis saludos a mis amigos de Fuerza Armada Soriana y a los testigos de Jehová que están viendo mis videos. Como les digo, me gusta trabajar mucho a favor de todos ustedes para mostrarles detalles que quizás ustedes nunca sabrán si no fuera que tienen una persona, un servidor acá que se dedica a investigar e indagar qué es lo que señala la Watchtower del pasado, pues, y demostrar, pues, que esta es una organización realmente de doble cara, una religión convenida que da consejos a otras personas que ella no está dispuesto a
que ella no está dispuesta a seguir. La Watchtower, queridos amigos testigos de Jehová, es una organización que podríamos compararlo como el diablo predicador, que mucho predica pero poco practica para ella misma. Y como hemos visto, señores, en esta atalaya que he traducido para todos ustedes del año de 1958, he demostrado a ustedes, pues, fehacientemente, queridos amigos, cómo la sociedad Watchtower publica este artículo dirigido a los católicos irlandeses, exhortándolos a que dejen esa atadura que tienen con la cúpula de la Iglesia Católica, que los manipula a su antojo, que les prohíbe estudiar la Biblia, de leer libros de otras religiones, que les prohíbe tener un pensamiento independiente, diciéndoles qué cosas deben leer, qué cosas deben creer, qué cosas ellos deben hacer como católicos irlandeses, y que los asustan o los intimidan a pensar por ellos mismos, puesto que al hacerlo, la Iglesia Católica les dice que están poniendo en cuestionamiento a sus líderes religiosos de las enseñanzas que ellos reciben de la Iglesia Católica. Y entonces, por temor o miedo de lo que pueden decir los vecinos, sus amigos, sus familiares y miembros del clero católico, el temor que ellos tienen de lo que podrían pensar de ellos y de lo que ellos podían leer en la Biblia por ellos mismos, no lo hacen. Y es así que la Watchtower en este artículo exhorta a los irlandeses católicos a dejar que los clérigos dominen sus vidas y que no permitan que la cúpula de su iglesia católica les digan qué cosas ellos pueden leer, qué es lo que deben creer y hacer. Y especialmente les dice a los irlandeses que ellos están haciendo muy poco por tener un pensamiento independiente y que es necesario que ellos ejerzan esa libre albedrío de tener un pensamiento independiente para que puedan ellos estudiar la Biblia, y los exhorta a leer la Biblia católica para que ellos puedan encontrar la verdad, y a la vez también lean libros de religión. Claro, se está refiriendo a la literatura de la sociedad Watchtower, para que ellos puedan hallar la verdad. Y en ese artículo la sociedad le saca el texto bíblico de Juan 8:32, que dice que la verdad hace libre a las personas y que es necesario que ellos hallen esa verdad para que ellos se sientan libres, puesto que la verdad os hará libres. Y a la vez le saca a la Watchtower el texto de Hebreos 4:12, que dice pues que la palabra de Dios, la Biblia, es viva y que ejerce poder y es más aguda que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir entre el alma y espíritu y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, la Watchtower ejerce acá su derecho de opinar, de recomendar, de aconsejar a los católicos irlandeses para que ejerzan ese derecho de pensar independientemente, para tomar decisiones personales sin la atadura, sin la influencia de la cúpula de su organización religiosa, que les dice qué cosas deben ellos pensar, qué cosas ellos deben creer y hacer. Entonces, la Watchtower aconseja oportunamente y bien hecho a los católicos irlandeses que la cúpula de su iglesia, los clérigos, ejerce mucha influencia sobre ellos, les causan temor, que si ellos ejercen su pensamiento independiente o estudian la Biblia católica por su cuenta, podrían ser
considerados como herejes, como personas que dudan de lo que le enseña la cúpula clerical de la Iglesia Católica, y que por el contrario los fustiga a no leer la Biblia, a no tener un pensamiento independiente y no leer libros que no sean de la Iglesia Católica. Y ese es el consejo. Y ese es el consejo que da en este artículo de 1958 que hemos leído. Los testigos de Jehová siguen. Los testigos de Jehová, por otro lado, The Watchtower, por otro lado, exhorta a los católicos para que puedan leer otros libros religiosos, para que puedan hallar la verdad y la verdad los haga libres. Y es necesario para ello que tengan esa actitud de pensamiento independiente, de sentirse libres para poder ellos leer cualquier literatura que no sea la de la Iglesia Católica para poder hallar esa verdad. Y por supuesto que la Watchtower se está refiriendo a su propia literatura para que pueda ingresar a Irlanda y sea bien recibida pues por los católicos irlandeses para que sepan cuál es la verdad de la Biblia hallada supuestamente en la literatura watchtoweriana. Y como a la Watchtower le conviene pues convertir más católicos irlandeses a testigos de Jehová, les exhorta a que se deshagan, que mantengan distancia con la Iglesia Católica y no les tengan miedo y ejerzan su pensamiento independiente para que puedan ellos hacer lo que es correcto, de poder investigar y hallar la verdad de la Biblia por medio de un estudio independiente, de ejercer un pensamiento independiente, de un estudio independiente de la Biblia y a la vez leer literatura que no sea necesariamente de la Iglesia Católica para poder contrastar y poder hallar la verdad, esa verdad que los puede hacer libres. Y dan consejos realmente altruistas, sabios, oportunos, que es ese consejo de exhortar a los católicos irlandeses a que ejerzan un pensamiento independiente, que no se deje manipular por la cúpula de la Iglesia Católica, que les dice qué cosas deben hacer, qué no deben hacer, qué deben pensar, qué deben querer. Y que no les tengan temor a la cúpula la cúpula clerical católica. Y que a la vez estudien su Biblia católica para que puedan ellos contrastar lo que los clérigos les enseñan para ver si se pega a la Biblia. Y para ello también les exhorta que lean libros de religión, libros de la Biblia, que hablan acerca de la Biblia, para poder ellos hallar la verdad. Claro, la Watchtower, como dije, quiere insertar pues su literatura y aconseja a los católicos irlandeses que tengan esa mente libre, independiente, ese pensamiento independiente para que puedan leer la literatura de la Watchtower. Y dice pues que los fustiga porque están haciendo muy poco para que ellos investiguen por ellos mismos o por sí mismos, y a la vez los irlandeses hacen muy poco también en tener un pensamiento independiente, puesto que, según la Watchtower, ellos son víctimas de los clérigos católicos y del temor que ellos ejercen, amenazándolos, cuando en realidad, dice, la libertad está solamente a la vuelta de la esquina, esa verdad, que los libertará, que los hará libres. Buen consejo de la Watchtower para que los católicos irlandeses puedan hallar la verdad y convencerse si lo que sus clérigos católicos les están enseñando es realmente lo que enseña la Biblia, si es la verdad, si está de acuerdo con lo que Jesús enseñó, etcétera, etcétera. Y es el consejo de la Watchtower, oportuno, altruista, y creo que es correcto eso, me parece muy bien, decirles a las personas que tengan esa capacidad, esa mente abierta de tener un pensamiento independiente para que ellos por su lado, desligándose de la cúpula de la organización religiosa de la Iglesia Católica, puedan ellos ejercer su libre albedrío de tener un pensamiento independiente, de poder estudiar la Biblia católica por su cuenta, a pesar de que la Iglesia Católica se los prohíbe, porque dicen que solamente los clérigos preparados
doctos son los únicos que pueden leer la Biblia e interpretarla, y considera un pecado pues que los católicos miembros lean la Biblia por su cuenta, de forma independiente. En realidad la Iglesia Católica pues no permite un pensamiento independiente, no permite que uno lea la Biblia por su cuenta y se reúna un grupo pequeño para poder considerarla por su cuenta, puesto que eso supuestamente lleva a la apostasía. Y la Watchtower censura esa posición de la Iglesia Católica, diciendo todo lo contrario, que deben tener un pensamiento independiente, estudiar la Biblia Católica directamente, la fuente, y leer libros también de otras religiones para poder ver dónde está la verdad y saber esa verdad que los hará libres y que está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que dijo la Watchtower. Esta fue la recomendación de la religión verdadera de la Watchtower a las otras iglesias, en esta en especial la Iglesia Católica Irlandesa, aconsejando a sus miembros que dejen de ser tarugos, fanáticos y ciegos, y que tengan una mente abierta y escuchen también y lean otra literatura religiosa para poder hallar la verdad. Y ese es el consejo sabio, inteligente que da la Watchtower en 1958. Pero cuando uno ve la literatura posterior a 1958, vemos que la Watchtower comienza a cambiar de postura, y cuando comienza también ya a convertir a miembros católicos para que sean testigos de Jehová, les prohíbe a los convertidos a testigos de Jehová, aquellos que se han convertido en testigos de Jehová, les prohíbe eso que la Watchtower exhortaba y criticaba de la Iglesia Católica. Es decir, prohíbe a sus correligionarios testigos de Jehová, a sus miembros, a no tener un pensamiento independiente, a no estudiar la Biblia directamente, sino que lo deben hacer a través de la literatura del esclavo fiel y discreto, que es el único que conoce e interpreta bien la Biblia, y comienza justamente a poner en práctica aquello que fustigó, criticó y censuró de lo que hacía la Iglesia Católica Irlandesa a sus miembros católicos. Y vemos que el Watchtower, al momento que comienza a captar miembros y entran a su redil, a su trampa organizacional, les prohíbe que tengan un pensamiento independiente o que lean libros que no sean de la sociedad Watchtower, porque tiene temor que ocurra lo mismo que ocurrió con aquellos irlandeses que hicieron el consejo de la Watchtower y se dieron cuenta que la verdad no estaba en la Iglesia Católica y pensaron que la verdad estaba en la sociedad Watchtower. Y cuando se convierten esos católicos a la Watchtower o de otras religiones, les prohíbe a sus miembros que hagan eso que la Watchtower recomendó si se hiciera a otras religiones, porque tiene temor que ocurra lo mismo que ocurrió con estos católicos que siguieron el consejo de la Watchtower, que ejercieron su pensamiento independiente y se pusieron a leer la Biblia directamente. Y la Watchtower no quiere eso que hagan los testigos de Jehová, porque podría ocurrir que la verdad de la Biblia no se halle en la Watchtower, sino en otro sitio, y esa verdad que podría ser libre a los testigos de Jehová de la atadura de la cúpula de la Watchtower se encuentra en otro sitio. Entonces, no quiere ahora la Watchtower que sus miembros tengan un pensamiento independiente. No quiere que estudien la Biblia directamente, sino es a través de su librito chatarra, como ese libro que dice que enseña realmente la Biblia, y otros libros más de la Watchtower, con los alimentos espirituales, masticados, y digamos así, regurgitados por parte del cuerpo gobernante para que se lo coman directamente a los domésticos. Ahora resulta que la Watchtower pone en práctica aquello que ella criticó, censuró de la Iglesia Católica, de cómo trataba a sus miembros católicos irlandeses, prohibiéndoles tener un pensamiento independiente y de leer la Biblia. Y veo que pasan los años y la Watchtower comienza a crecer y no quiere perder sus miembros tampoco, y comienza justamente a poner en práctica aquello que fustigó, criticó, censuró en 1958. Y lo vamos a ver a continuación, queridos amigos de Jehová, con pruebas en la mano para mostrarles que esta organización de la Watchtower, una organización falsa o hipócrita, de doble cara, que da consejos que ella no está dispuesta a cumplir y a acatar ella misma, que tiene esa doble moral, una cosa para los demás y una cosa para ellos, que es
como un embudo ancho para ellos y angosto para las demás religiones. Lo viste como un embudo, tiene un hueco grande por un lado y un hueco pequeño para el otro lado. La parte ancha, amplia para la Watchtower y la parte angosta para las demás religiones. Y vemos pues que esta religión hipócrita, de doble cara, muestra con el tiempo que pone en práctica, aquello que antes, en 1958, había censurado de la Iglesia Católica, de la manera como controlaba a sus miembros, cómo les prohibía ejercer un pensamiento independiente, de leer la Biblia directamente, de pensar por su cuenta, y que ellos deberían hacer lo que dice el esclavo fiel y discreto, quienes dominaban sus vidas. Ahora resulta que los clérigos católicos son el esclavo fiel y discreto, que dominan la vida de sus miembros, les dicen qué cosas pueden leer, les dicen qué deben creer y cosas deben hacer y cómo comportarse. Hacen lo mismo que hacía la Iglesia Católica con los católicos irlandeses y que la Watchtower criticó, diciendo que los católicos irlandeses deberían desligarse de los clérigos que han dominado sus vidas. Los católicos, diciéndoles que ellos no pueden leer la Biblia por sí mismos, diciéndoles que qué cosas ellos pueden leer, lo que deben creer y qué cosas pueden hacer. Y justigó también que los irlandeses hacían muy poco para tener un pensamiento independiente y que finalmente eran víctimas de los clérigos, del temor que ellos ejercían. Y es lo mismo que después la Watchtower comenzó a ejercer temor, a hacer víctimas a los miembros que se atrevían a cuestionar al esclavo, a leer la Biblia por su cuenta o a ejercer un pensamiento independiente, tildándoles o etiquetándolos de apóstatas con la amenaza de la expulsión y así ejercer un control en la vida de los testigos de Jehová, diciéndoles que solamente pueden alimentarse de lo que dice la cúpula clerical del esclavo fiel y discreto, que les dice qué cosas deben leer, lo que deben creer y hacer, y que no deben tener un pensamiento independiente porque eso lleva a la apostasía. Y así la Watchtower comenzó a hacer lo mismo que estaba haciendo la Iglesia Católica en 1958 con los católicos irlandeses, y no solamente con los católicos irlandeses, sino con todos los católicos del mundo en general. Veamos a continuación las pruebas para que vean ustedes qué porquería de religión es esta de los testigos de Jehová, una religión falsa de doble cara, de doble moral, es un embudo ancho para la Watchtower y angosto para las demás religiones. Veamos ahora, queridos amigos, estas atalayas que voy a mostrar a todos ustedes. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes, queridos amigos testigos de Jehová, esta atalaya de fecha 15 de agosto de 1988, donde la Watchtower pues da un consejo y dice así, la Watchtower publica este artículo diciendo lo siguiente, fíjense ustedes, unidad no significa uniformidad y se lee como sigue, sin embargo, la unidad mundial no significa ahogar la individualidad ni aplastar la iniciativa. Donde aplican los principios bíblicos, nos alegramos de abandonar los patrones del pensamiento independiente de este mundo y aceptar la guía que da el Espíritu de Jehová. Con todo, al cumplir con nuestra comisión de predicadores, hay mucho lugar para individualidad y sí imaginación. Ciertamente nuestros hermanos suelen ser muy ingeniosos al adaptar su modo de testificar a las circunstancias locales. Lo que nos está diciendo la Watchtower es pues que nosotros debemos abandonar el pensamiento independiente y dejar, dice, que la guía del Espíritu Santo de Jehová
que viene dado al esclavo fiel y discreto sea el que nos guíe y no a través de un pensamiento independiente. Como vemos, la Watchtower comienza ya a criticar que tengamos un pensamiento independiente y que es mejor que apliquemos los principios bíblicos y que abandonemos los patrones del pensamiento independiente y que dejemos que la cúpula de la Watchtower nos guíe, porque ellos supuestamente están guiados por el Espíritu de Jehová para guiarnos a nosotros. Aquí vemos pues en esta atalaya de 1988 que ya la Watchtower no cree en el pensamiento independiente como aconsejaba 30 años antes, en 1958, a los católicos irlandeses, diciéndole que es necesario que ellos hagan más para tener un pensamiento independiente. Pasan 30 años y la Watchtower se da cuenta que eso no le conviene tampoco a ella, puesto que eso significa que los de Jehová tienen el derecho de pensar por su cuenta y también de leer la Biblia por su cuenta y de leer cualquier libro de religión para saber si lo que la Watchtower les da es la verdad. Y la verdad los hará libre también a los de Jehová si es que están en la mentira. Pero la Watchtower no quiere ahora que los de Jehová tengan ese pensamiento independiente que tanto criticó a los católicos irlandeses en 1958. Ahora veamos otra atalaya. Aquí pueden ver, queridos amigos testigos de Jehová, esta atalaya de fecha 1 de junio de 1983, página 22, párrafo 20. Y se lee como sigue, queridos amigos testigos de Jehová, en esta atalaya. La Watchtower fustiga ahora el pensamiento independiente. Dice: evite el modo de pensar independiente. Desde el mismo principio de su rebelión, Satanás puso en tela de juicio el modo como Dios hace las cosas. Promovió el modo de pensar independiente. Ahora resulta que el modo de pensar independiente es una promoción, una introducción hecha por Satanás el diablo. Dice a continuación, sigue leyéndose: puedes decidir por ti misma lo que es bueno y lo que es malo, dijo Satanás a Eva. No tienes que escuchar a Dios. Él realmente no te está diciendo la verdad. Génesis 3, 1 al 5. Hasta el día de hoy, uno de los designios sutiles de Satanás ha sido contagiar de ese modo de pensar al pueblo de Dios. Y aquí viene la parte más grave, pues. En el 21, en el párrafo 21 dice: ¿cómo se manifiesta ese modo de pensar independiente? ¿Cómo se manifiesta? Y dice así, fíjense ustedes: una manera común es poniendo en duda el consejo que suministra la organización visible de Dios. Es lo mismo que decía la Iglesia Católica a los irlandeses cuando los católicos pretendían tener un pensamiento independiente, puesto que eso significaba poner en tela de juicio lo que los clérigos católicos les enseñaban a sus miembros. Era una ofensa, era un pecado, era un camino, un principio para la herejía, para la apostasía. La Watchtower comienza a caer en el mismo desliz que cae la Iglesia Católica al recomendar a los miembros católicos a no tener un pensamiento independiente, a no leer la Biblia directamente por su cuenta o en pequeños grupos en su casa. Y vemos pues cómo la Watchtower comienza a mutar y poco a poco comienza ya pues a prohibir y decir que el pensamiento independiente de Satanás es el diablo y que Satanás puso en la mente de las personas ese pensar independiente que no se debería hacer. Es decir, que es la Watchtower la que piensa por uno, la organización, la cúpula, los clérigos testigos de Jehová, los clérigos del cuerpo gobernante, y ellos son el clérigo equivalente a la Iglesia Católica, es el clérigo watchtoweriano, que te dice qué debes hacer, qué debes leer, cómo debes pensar, etcétera, etcétera. Y ya no puedes pensar por ti mismo, porque eso significa que tienes Satanás dentro de ti. El pensamiento independiente. Cuando la Watchtower recomendaba en 1958 y fustigaba a los miembros católicos irlandeses a que ejercieran ese derecho que Dios le había dado de tener un pensamiento independiente.
y que estaban haciendo muy poco para tener un pensamiento independiente. Ahora la Watchtower, para no perder miembros, hace lo mismo, comienza a limitar a sus miembros para que no piensen con la cabeza, que acepten todo lo que le dice la supuesta organización de Jehová, su esclavito, que según la Watchtower está dirigida por el Espíritu Santo para guiarlos, a guiar a los miembros, a los domésticos. Y dice esta parte 21, que es la más realmente preocupante, cuando dice, ¿y cómo se manifiesta ese modo de pensar independiente? Una manera común es poniendo en duda el consejo o las enseñanzas, pues, que suministra la organización visible de Dios. Claro, ¿quién ha dicho que la Watchtower es la organización visible de Dios? Lo dice justamente la cúpula llamada el esclavo fiel discreto de esta falsa organización watchtoweriana. Y acá vemos pues que ahora la Watchtower comienza a instruir, a hacer lo que ella había criticado en 1958 de la Iglesia Católica, de cómo prohibía tener un pensamiento independiente a sus miembros. Ahora resulta que tener un pensamiento independiente es una artimaña de Satanás, el diablo, que pone en la mente de las personas, de los cristianos, para desviarlos y para cuestionar la organización de Jehová en la tierra, que da alimentos chatarra con fecha de expiración. Ahora veamos otra atalaya más. Aquí vemos, queridos amigos de Jehová, esta otra atalaya de fecha 1 de enero de 1982, en las páginas, página 28, párrafo 14, se lee como sigue, queridos amigos testigos de Jehová. Dice así: de vez en cuando se han levantado de entre las filas del pueblo de Jehová algunos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No quieren servir hombro a hombro con la hermandad mundial. Más bien presentan un hombro terco a las palabras de Jehová, por medio de denigrar el modelo de lenguaje puro que Jehová bondadosamente ha enseñado a su pueblo durante el pasado siglo. Estos altaneros llaman, tratan de desviar a las ovejas de un solo rebaño internacional que Jesús ha reunido en la tierra. ¿Quién dice que Jesús los ha reunido? Lo dice el cuerpo gobernante. Y dice finalmente, tratan de sembrar dudas y separar de la abundante mesa de alimento espiritual servida en los salones del reino de los testigos de Jehová. Ese abundante alimento espiritual que ha sido descartado como alimento chatarra, indigesto, que da cólico, que da diarrea, que ya han sido descartados por la Watchtower el año pasado en el Teatro Stanley, diciendo que esos alimentos no eran correctos y que fueron alimentos que fueron servidos abundantemente, pero que dio diarrea a los testigos de Jehová. Como vemos aquí en este artículo, la Watchtower vuelve a lo mismo, diciendo que la actitud de independencia mental, la actitud de pensamiento independiente, es una actitud como el de Satanás original. Y así catalogan a la persona o el miembro que tiene esa intención de pensar independientemente como un poseído del diablo, como un instrumento de Satanás que pretende sembrar dudas. Las únicas dudas que siembran a los miembros es el mismo cuerpo gobernante, con sus luces titilantes, cambiantes, que se descartan continuamente, dejando en la mente de los testigos de Jehová muchas dudas si realmente esta es la organización de Jehová, y dejando evidenciado que este abundante mesa de alimento espiritual que se sirve en la zona del reino, en realidad son alimentos chatarra, indigestos, que tienen fecha de expiración, que son descartados porque fueron alimentos inservibles, indigestos, podridos, mal cocidos, a tiempo indebido. Ahora veamos la siguiente atalaya que trata sobre este mismo asunto,
del estudio de la Biblia en forma independiente ahora. Ahora, queridos amigos, tenemos esta atalaya, 1 de enero de 1982, que es la misma que hemos visto, pero que continúa en la siguiente página 29, envió un párrafo 14, pero que continúa acá a continuación, que tiene que ver con la exhortación que hiciera la Watchtower en 1958 a los católicos irlandeses para que leyeran la Biblia católica, que se empaparan de las enseñanzas de la Biblia directamente, para que pudieran conocer lo que enseña la Biblia realmente. Y estaba de acuerdo la Watchtower en que los cristianos o los católicos irlandeses deberían de estudiar la Biblia católica y no hacer caso al clérigo católico que les prohibía leerla, para que así pudieran saber si lo que sus jerarcas clericales les estaban dando como la verdad, si realmente es lo que la Biblia enseña, y que la Watchtower pues fustigaba a los católicos irlandeses para que, aparte de tener un pensamiento independiente, también leyeran la Biblia en su casa, en su Biblia católica. Pero curiosamente, la Watchtower también en este aspecto se tira para atrás, como llamamos acá en mi país, se echa para atrás y se olvida de sus consejos y se vuelve, la Watchtower se convierte en un diablo predicador que mucho aconseja para los demás, pero que no lleva a la práctica para ella misma. Veamos a continuación esta parte final de este artículo, en esta atalaya que le acabo de mostrar, del 1 de enero de 1983, página 29, párrafo 14, y dice así: dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero lo extraño es que mediante tal lectura de la Biblia han vuelto directamente a las doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años. Y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como las Saturnales. Como vemos, queridos amigos de Testigos de Jehová, la Watchtower pues ahora se olvida de lo que había aconsejado a los católicos irlandeses, diciendo que leyeran su Biblia católica, que era bueno para que pudieran cotejar si lo que los clérigos le estaban dando como la verdad bíblica era efectivamente lo que enseña la Biblia. Pero la Iglesia Católica les prohibía estudiar la Biblia, y que la Biblia solamente debería ser leída por los doctos clericales de la Iglesia Católica y nadie más. Ahora vemos que la Watchtower se olvidó de sus consejos y se convierte en un diablo predicador que mucho predica para los demás, pero que no pone en práctica nada para sí misma. Es la doble moral de esta organización de porquería hipócrita, que se la da de mente abierta, de una gran consejera para los demás, pero esos consejos no los pone en práctica ella misma. Y aquí lo vemos como la Watchtower prohíbe, o en cierta forma veta que un testigo de Jehová estudia solas la Biblia o se reúne a estudiarla con grupos pequeños en el hogar, porque dice que eso lleva a la apostasía, a las enseñanzas que enseñaban el clero de la cristiandad hace 100 años. Bueno, recordemos que el pastor Russell también hizo lo mismo, pues. Se puso a estudiar la Biblia primero solo y después en pequeños grupos en 1970, y vemos pues que justamente por estudiar solo o por su cuenta lo llevó a creer una piramidología satánica que fue descartada por la sociedad Watchtower en 1928 por el juez Rutherford, diciendo que eran enseñanzas de oración falsa. Entonces lo vemos en la misma Watchtower, que por estudiar Russell la Biblia en pequeños grupos lo llevó a la apostasía, a la herejía, enseñando doctrinas falsas de Satanás el diablo. Así podemos concluir. Como hemos visto, queridos amigos testigos de Jehová, la Watchtower pues es el diablo predicador que se olvida de los consejos que dio en el pasado a los miembros de otras religiones, en este caso de la Iglesia Católica, a los miembros católicos irlandeses, exhortándolos a tener un pensamiento independiente, a estudiar la Biblia por su cuenta, a leer libros de religión con toda libertad para poder hallar la verdad, esa verdad que los haría libres, y que se encontraba justo a la vuelta de la esquina, y que se están perdiendo esa oportunidad por su actitud de obediencia ciega, fanática a la cúpula de su religión, a los clérigos católicos que le decían qué cosas deben leer, qué cosas no deben leer, qué deben hacer, qué cosas no deben hacer, y controlaban sus vidas
y no les permitían tener ese pensamiento independiente para ejercer ese libre albedrío de poder investigar por su cuenta si lo que le están dando como alimento espiritual, correcto o no. Que yo sepa, los cristianos de Berea que cuestionaban la enseñanza de Pablo no los acusaron de ser apóstatas o que eran infieles a Dios o que eran gente que ponía en tela de juicio las enseñanzas del apóstol Pablo. Al contrario, Pablo dijo que estos cristianos de Berea eran más fieles que los de Tesalónica, puesto que los cristianos de Berea se ponían a investigar la Biblia directamente para ver si realmente lo que Pablo les decía estaba de acuerdo a las Escrituras. Y eso mostraron ser más fieles. Pero la Watchtower quiere que los dije sean como los Tesalónica, que no tengan un pensamiento independiente, que no duden nada, que no cuestionen nada al esclavo y discreto, lo que ellos están como guía, como alimento espiritual, que no leamos la Biblia por nuestra cuenta tampoco, para cotejar si lo que la Watchtower nos da como alimento espiritual es correcto, está de acuerdo con la Biblia, y todo eso significa ser un apóstata, ser un infiel, un hombre que pone duda lo que la organización de Dios está dándole. Entonces yo también podría decir que los de Berea también estaban poniendo en duda lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, y que eran infieles, que eran personas que están comenzando a ejercer el pensamiento independiente que Satanás le había puesto en la mente a ellos. Sin embargo, vemos pues que en realidad el tener un pensamiento independiente, el tener ese deseo de indagar, de cuestionar y de comparar y checar la Biblia con lo que dice la cúpula de nuestra nación, es justamente ser fiel a Jehová y no lo contrario. El hacer caso a la Watchtower en estos artículos que he mostrado es justamente tener una actitud como los cristianos de Tesalónica, que no objetaban nada, todo aceptaban y no se atrevían a cuestionar nada. Cosa que no hacían los de Berea, que sí investigaban y checaban todo. Espero pues que este video les haga ver, pues amigos de Jehová y público en general, que esta relación con Watchtower es una relación hipócrita, que tiene una doble moral. Cuando a él le conviene, les dice a las otras regiones que lean libros que no sean de que otras regiones también, que es necesario, para que lean su literatura chatarra y se involucren en la Watchtower. Y les dice que tengan un pensamiento independiente, que no se hagan manipular por los líderes de sus iglesias falsas, que ellos ejerzan su pensamiento independiente para que puedan hallar la verdad que los hará libres, esa verdad que los hará libres, que ejerzan su derecho a pensar independientemente y a su derecho a estudiar la Biblia directamente, solo o en grupos. Pero cuando se trata de ella, no, mis miembros no deben hacer eso. Claro, porque va a ocurrir lo mismo. Muchos se van a desilusionar, van a darse cuenta que sus alimentos son chatarra con fecha de expiración, y muchas que no están de acuerdo a la Biblia, tan solo porque usaron el pensamiento independiente y se van a retirar y ir de la Watchtower, muchos. Y eso no le conviene a la Watchtower. Entonces aplica la misma política que hacía la Iglesia Católica, de prohibir a sus miembros de no tener un pensamiento independiente, de no leer ni un libro que no sea un libro católico, de no leer literatura apóstata de otras religiones, de no leer la Biblia directamente, y los limitaba totalmente a aceptar todo lo que le dice la cúpula clerical católica. Acá ocurre lo mismo. La Watchtower está haciendo lo mismo, y se necesita a alguien, ahí está, por eso estoy yo, y los de Fuerza de la Vasoriana, para decirle a la Watchtower y a los testigos de Jehová, lo mismo que decía la Watchtower a los católicos miembros irlandeses. Le estamos diciendo a los testigos de Jehová de ahora que me están viendo, que tengan un pensamiento independiente, que estudien la Biblia directamente para comparar si lo que la Watchtower le da en sus revistas de porquería, o sea, revistas chatarra, que acabarán dentro de unos años en la basura, como están todos los libros antiguos de la Watchtower en la basura, porque son alimentos obsoletos que ya no se creen. Entonces es necesario que los testigos no esperen pues que la Watchtower se le ocurra cambiar eso dentro de unos años más, sino que de una vez comiencen a cotejar y lean la Biblia directamente y comiencen a checar si realmente lo que la Watchtower dice es lo que la Biblia enseña. Y les aconsejo también, pues, obviamente, que estudien en su casa la Biblia directamente a un grupo o ejerzan su pensamiento independiente para que puedan razonar si esta puede ser la religión verdadera. Pero eso no le conviene a la Watchtower, puesto que si les da libre albedrío a los que dice Jehová de tener pensamiento independiente y a leer la Biblia por su cuenta o leer otros libros que no sean de la Watchtower, entonces perderían miembros. Y la Watchtower le decía a los católicos irlandeses que lean otros libros religiosos para que puedan encontrar la verdad.
Pero cuando se trata de la Watchtower, le dice a sus miembros que no lean libros apóstatas, que no lean la Biblia directamente porque eso lleva a la apostasía y lo que se creía de la cristiandad hace 100 años. Y les comienza a poner limitaciones. Lo mismo que hacía la Iglesia Católica, lo mismo que estaba haciendo la Iglesia Católica en 1958 con los católicos irlandeses y los católicos de todo el mundo. De no leer la Biblia, no tener pensamiento independiente, de no tener pensamiento libre, de no educacionar nada, de no leer libros apóstatas. La Watchtower está cayendo en el mismo desliz, en las mismas prohibiciones, las mismas cohibiciones, las mismas limitaciones, el mismo acorralamiento, restricciones que les pone a sus miembros, las mismas que estaba poniendo la Iglesia Católica en 1958, cuando la sociedad Watchtower sacó pecho para defender a los católicos miembros para que rompieran cadenas con los clérigos y ejercieran su pensamiento independiente. Bueno, amigo, esto ha demostrado con pruebas de que la Watchtower es una versión de porquería, hipócrita, convenida, que se acomoda a sus intereses, que es, como yo digo, el diablo predicador, que mucho predica para lo demás y no está dispuesta a ella misma a poner en práctica lo que ella predica, aconseja, recomienda. Bueno, amigo, gracias por ver este video. Un saludo a todos ustedes, buenas noches y hasta prontito.